Hola Piolas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio, a esta nueva entrevista que nos acompañará durante este segundo mes del calendario de 2024. Se trata de una entrevista sobre el mirlo acuático y sobre todo sobre los procesos que hay detrás de todos los datos y toda esa información que podemos recapitular y que está reflejada en la infografía del calendario. Y tenemos con nosotros a Xurxo Piñeiro, que es una persona majísima, una persona que nos ha querido entregar todo su tiempo y su conocimiento en esta entrevista. Es técnico de campo, afincado en el norte de España, pero que ha podido trabajar en un montón de espacios, un montón de hábitats y sobre todo un montón de especies de distintos tipos, aves, mamíferos, etcétera, y que, como iréis viendo, nos va a comentar cómo es ese trabajo de campo, qué es lo que hace, por qué lo hace y qué formación o no ha tenido hasta llegar allí. Nos habla también de su papel en la elaboración del atlas de distribución de la especie del mirlo acuático y también de qué amenazas se enfrenta, de en qué lugares se puede encontrar y de cómo podemos, digamos, colaborar para su protección. Así que espero que os guste y vamos con ello. Hola Suso, muy buenas. Muchas gracias por estar aquí y querer dedicar un ratito de tu tiempo a esta entrevista. Y Hola, buenas Lourdes. agradecerte sobre todo porque creo que vas a aportar una visión muy chula sobre la especie de este mes, que es el mirlo acuático, y sobre todo sobre las especies que están a su alrededor y el proceso que hay detrás de todos los datos que recoge la infografía del calendario. Así que eso, muchas gracias y espero que sea una entrevista amena, divertida y que estés muy a gusto. Muchas gracias. Pues nada, pues vamos a empezar así con la primera pregunta de introducción que siempre suelo hacer en estos casos, aunque sea la segunda entrevista de este año, pero es, ¿qué es el mirlo acuático? ¿Quién es y por qué mola tanto que estamos hablando de él? Yo creo que mola porque es un ave muy recia, ¿no? Que es capaz de vivir unas condiciones un poco duras porque eh, vive, se alimenta en ríos que muchas veces son muy frescos, incluso fríos. Y también esto es una peculiaridad bastante diferente de cualquier otra especie, por lo menos que tengamos en Europa. Y por lo tanto no tenemos otros ejemplos de un ave que bucee en ríos y eso lo hace peculiar, diferente y atractivo, creo yo. O sea que es prácticamente la única de esto, es, qué chulo, eso no sabía ese dato, era como especial por ese motivo, qué guay. Sé que no has trabajado directamente con esta especie, puede ser, pero sin Eh, embargo sales como en el atlas de distribución, ¿no? O sea que algo de esto nos puedes ir contando. sí, se elaboran textos para cada especie en el Atlas y en otras publicaciones que se editan sobre todo por la Sociedad Española de Ornitología. Ujú. Y bueno, en esta especie yo no he trabajado específicamente, por lo tanto lo que hice fue compilar la información de trabajos recientes, de referencias al respecto para poder elaborar esos textos, ¿no? Que son breves, pero una compilación del conocimiento que se tiene entre toda la gente que ha estudiado la especie. Ujú. ¿Y has hecho más especies de este atlas? Sí, hice un total de cuatro especies, si no recuerdo mal, el bisbita arbóreo, Ajá. el petirrojo y el gavilán también. Ah, qué chulo. Así le diste un poco a todo. Distintos tipos. ¿Y qué nos puedes contar de este atlas de distribución del mirlo acuático? ¿Dónde lo podemos encontrar si queremos ir a verlo?
Es una especie que en la península está asociado sobre todo quizá al norte peninsular. Eh, También está por el sur, eh, pero está más limitado, ¿no? Porque los cauces sufren estiajes, sean permanentes, sean estacionales, y eso es una de sus principales limitaciones, ¿no? En el norte hay cauces más permanentes y por lo tanto tienen mayor facilidad, ¿no? Sobre todo en las zonas con cierta pendiente, como pueden ser las montañas, medias montañas, Ujú. eh, más que las llanuras, las grandes llanuras de la península. Has dicho estiajes, estiajes parecido a sequía, que se secan. Igual es una pregunta tonta, pero por concretar. Los estiajes, me Sí, preguntas qué son. sí. Sí, bueno, esto se refiere a aquellos cauces que son estacionales, Ujú. que no corre el agua todo el año. Ah, vale. Incluso hay muchos ríos, sistemas fluviales diferentes que incluso no presentan agua todos los años, sino que pueden coger agua cada X años, incluso cada muchos años, eh, porque son una evolución a la geológica que tiempos pudieron tener más permanencia y actualmente pues están así. Ujú. Estos, claro, si llega al punto que son ocasionales, la especie no tiene las condiciones. Si son estacionales, es decir, que si se secan a final de primavera y vuelven a coger en otoño, la especie puede llegar a criar. Simplemente se traslada fuera de ese periodo de estiaje, de sequía en los ríos, o se acantona en tramos que permanecen con pozas, aunque no corre el agua, o bien se traslada a otros ríos. Ajá. O sea que, no sé, pero el mirlo acuático puede moverse a otros ríos. O cuando coge un río lo coge y ya está. O se hace algunos movimientos así. Sí, generalmente se traslada, se mueve, se desplaza en su rutina habitual en varios kilómetros de río. Depende de las condiciones, sus territorios son más o menos grandes. Pero entre estaciones se puede mover relativamente bastante por el mismo río, generalmente. Lo habitual es que baje de altura, se traslade más cerca de la costa, incluso a la costa. Ujú. Eh, no necesariamente no me refiero a las playas, pero sí el último tramo del río, si tiene condiciones adecuadas a lo que busca. Pero luego también se cambia de sistemas fluviales si lo necesita, claro. Sí. Incluso se pueden mover entre cuencas. Ujú. Porque no hay alimentación o porque no sean las aguas apropiadas, ¿no? Claro, claro, puede ser por un evento de contaminación, entonces se vacía el lugar, puede ser por lo que comentaba de un estiaje eh, que más o menos es habitual en el lugar, pero Ujú. que aún así tiene querencia por criar en ese tramo, solo que en periodo de verano pues se tiene que mover, pero luego regresa o lo que también es habitual en el norte, aunque luego tiene cierta resistencia, pero baja el número de ejemplares, la densidad de ejemplares en las zonas altas durante el invierno, especialmente con heladas o con nevadas, y estos son los que bajan hacia la costa. Ajá. Vale, vale, vale. Interesante, claro. Claro, porque son, digamos, ya son residentes, no hacen migraciones ni nada por el estilo, son aquí, ¿no? A escala española, la mayoría son, se podría decir, residentes. eh, Contando que estos desplazamientos no son migraciones como tal. Vale.
Vale, de acuerdo. Ya has dicho que necesita aguas frescas, ríos que estén así como con un poco de pendiente, pero tampoco demasiada. Y que puede sufrir eso, esos como periodos de contaminación y tal. Esto podría ser como una amenaza, pero ¿qué otras amenazas puede enfrentarse esta especie? De momento el mirlo acuático. Luego ya ampliaremos a otras que seguro que nos tienes mucho que contar, pero de momento con el mirlo acuático. Sí, estas son seguramente las dos principales, la contaminación y la progresiva sequía. Ah, la sequía, claro. Hay casos de contaminaciones documentados, afecciones a mirlo acuático documentadas por contaminación. Ujú, También de reversión por mejora en cauces que fueron contaminados y esta puede ser de varios tipos, desde algo químico, el típico vertido de agua contaminada con químicos, o bien puede ser física, cuando lo que se vierte son, por ejemplo, escombros o restos mineros, por ejemplo, que cambian pues tanto el lecho rocoso, cubren y entonces no tiene acceso al alimento, los invertebrados que captura en el lecho del río bajo el agua. También cambia la turbidez, etcétera. Pero bueno, se han realizado algunos procesos, algunos casos de procesos de reversión y con buen resultado. Y luego el otro principal, como decía, es el de el estiaje de los ríos que va progresivamente a más por efectos del cambio climático. ujú. Sí, porque, bueno, jo, es interesante estas dos, porque por un lado, claro, ya me surgen preguntas, empieza aquí con la bomba de preguntas. Por un lado, lo que has dicho de la reversión, a nivel físico entiendo que, por ejemplo, pues sería extraer las basuras, los escombros y estas cosas que se hayan vertido allí. A nivel químico, ¿cómo se puede revertir? No sé si ya son preguntas que igual se te escapan, no tengo ni idea, pero ¿cómo podría hacerse? Porque ahí ya me cuesta un poco más visualizarlo. Efectivamente, esto ya excede mi conocimiento, pero me imagino que, bueno, es sobre todo retirar la parte física, Ajá. dado que al ser cauces se retira con el fluir del río la parte diluida en el agua. Puede ser el caso también que hubiera que extraer vegetación también, pero lo esencial es dejar los lechos lo más similares a como estaban, ¿no? Ujú, Porque puede haberse cubierto el suelo natural del lecho, que generalmente busca ríos que tengan afloramiento rocoso, ¿no? Que tengan o el lecho todo que sea roca o si no necesario, pero sí que tenga piedrecillas, piedras emerjan o no del agua, sí que normalmente va a haber rocas donde se posa, ujú, donde también tenga grietas para criar. Y por lo tanto lo esencial es dejar este suelo eh, con un sustrato adecuado para las presas que captura. Eh, digamos que generalmente lo más sensible de una cadena, aunque esto es más fácil de medir con especies de gran tamaño relativamente, como son las aves, pero lo más sensible muchas veces son las especies más pequeñas, ¿no? Como en este caso los invertebrados acuáticos. claro. Por lo tanto, esa es la limitación que tiene la especie. Ujú. Vale. Y luego, la otra pregunta que me surgía era, a raíz de la otra amenaza, que era la sequía, los estiajes, el estiaje, claro, el cambio climático influye mucho y también a mí se me viene a la cabeza que en las imágenes de las lluvias torrenciales, que luego al final todo eso acaba también en los ríos, ¿no? ¿Eso también puede contribuir a la contaminación? ¿O crees que puede afectar de otra forma el hecho de que de repente un río pueda, ¿cómo se dice? Que tenga mucho más caudal del que
puede soportar. Sí, le puede afectar de diversas formas. Una es que desplace momentáneamente la especie Ujú, del río hacia zonas menos abruptas, que claro, es excesivo. Y luego que puede cambiar la fisonomía de la parte subacuática del río ah, porque se lleve demasiado sustrato, ¿no? Está erosionando. Al final, el cambio climático es un conjunto de cambios, incluso no solo climáticos, ¿no? Que están ocurriendo derivados de las mismas cuestiones, ¿no? Entonces, si debido a ello los ríos sufren eh, con mayor frecuencia estas trombas grandes, pues es otra consecuencia derivada de ello también, claro. Y efectivamente, estos arrastres sería la peor parte, ¿no? Luego, eh, ha habido muchos tramos transformados en presas ujú, eh, donde tenemos dos problemas. Uno, se ha eliminado el hábitat de la especie en toda la superficie de la presa, salvado generalmente bajo el muro de la misma o en la cola de la zona embalsada. Todo el resto del tramo ha desaparecido para la especie. No, no puede estar presente porque es demasiado profundo. ujú. Y ahí de todas formas en estas presas se está acumulando estos arrastres que ya supone otro problema, pero en este caso ya para la gestión de las presas. Wow. Hemos ido ahí conociendo todo lo grande a lo que se enfrenta una especie tan chiquitita, ¿no? Y lo que decías de los suelos subacuáticos y las piedras, ¿no? Que es la típica imagen que tenemos del mirlo acuático es él sobre una piedra moviéndose el culillo para arriba o para abajo antes de sumergirse y ponerse a bucear. Entonces, claro, importante. Vamos a ir recolocando esto y ya te hago la siguiente pregunta, que es que has dicho al principio que para hacer el atlas de esta especie del mirlo acuático has tenido que leer mucho y digamos como un trabajo más de oficina, por así decirlo, ¿no? Pero tú, el grueso de tu trabajo está en el campo. Eres técnico de campo, que me gustaría que ahora también explicaras un poquito en qué consiste eso y también, pues, ¿con qué otras especies has trabajado más allá de las que has mencionado antes para el Atlas? Bueno, pues a mí me gusta este término de técnico de campo. Define para mí de forma más precisa el trabajo que hago. Pero estrictamente técnico de campo es otra cuestión. No existe como tal. Técnico de campo sería el que hace estadísticas, encuestas y por lo tanto, pero a mí me encaja más para este trabajo que sería el equivalente a un técnico de laboratorio, que sí es una formación académica, una formación eh, reglada y no es el caso del técnico de campo. Sería, bueno, pues el trabajo que realiza una persona para un investigador, para un centro de investigación, para una empresa de estudios ambientales, el trabajo que se realiza en el campo eh, consiguiendo muestras biológicas, realizando muestreos, conteos, censos de aves, etcétera. Ujú. ¿Y cómo se llega a ser técnico de campo? Si nos quieres explicar un poquito eso. Pues lo más habitual es, la mayoría son gente que ha estudiado formaciones afines como biología u otras formaciones profesionales, etcétera, forestales, cualquier tipo de formación ambiental.
Ujú, En mi caso no tengo estudios reglados a este respecto, pero bueno, me formé de forma autodidacta, digamos. Me interesaba mucho y leía muchas publicaciones técnicas, científicas, realizaba mis propios pequeños estudios y de esa forma pues confluí con lo que sería hoy en día el trabajo de un técnico de campo. ujú. Ya empezaste ahí a formarte directamente en el campus. Un buen técnico de campo. ¿Y con qué especies has trabajado? No sé si todas son acuáticas, también por la zona donde te mueves, o si has trabajado también con otras de ellas. La formación autodidacta mía la hice principalmente con aves acuáticas porque es lo que más me interesaba, aunque también con paseriformes palustres, que la verdad es una cosa un poco más rara, sobre todo si no eres anillador o algo así, que no es mi caso. Entonces, esto simplemente porque disponía de estas especies, veía el interés en estudiarlas y, por lo tanto eso es lo que me ha traído. Luego, cuando comencé a trabajar, pues ya abordé otras especies, otras especializaciones, tuve que aprender de ellas, leer sobre los muestreos que requerían. Eh, y también, oye, al trabajar con estas otras nuevas especies, pues digamos que amplié mi lista de especies favoritas, atractivas, porque personalmente cuando trabajo con una especie pasa a incorporarse entre ellas, entre esas especies que me gustan. Especies concretamente, pues he trabajado en aves pues, con perdices, con esteparias, de una u otra forma, ¿no? Censando, haciendo capturas también, decía perdices, aves esteparias en general, gangas, por ejemplo. Ujú, No solo aves, también he trabajado mucho con algunos mamíferos como los topillos, topillo campesino, comadrejas. eh, Luego, digamos, también a título personal he trabajado muchísimo con libélulas, que llevo años muestreando, eh, pero también tocas otros grupos por trabajo de muestreos de fauna como petos, anfibios y reptiles, etcétera, un largo etcétera. Nos gustan los largos, etcétera. Las metodologías que puedes seguir de censos o de muestreos cambian mucho, supongo, de unas especies a otras, ¿verdad? Supongo que, Sí, claro, no es lo mismo sí. una libélula que un topillo que un abutarda. Pero Mm. en comparación, por ejemplo, con las que se pudieran hacer con el mirlo acuático o con otras acuáticas, ¿cómo sería esa metodología para algo ya metido en agua? Pues sí, yendo concretamente a especies acuáticas, pero en general lo que ocurre con cualquier especie es que puedes tener muestreos generales que abarquen a muchas especies. Hay cosas Ujú, que son tangenciales, ¿no? Los muestreos de aves terrestres que se hacen con transectos a pie, eh, bien sean con bandas para calcular densidades o simplemente lineales para calcular abundancias. Pero generalmente, si quieres trabajar con especies concretas, digo, con cierta afinidad, como pueden ser aves, pues lo más habitual es que tengas que hacer muestreos específicos para cada especie en concreto, especialmente si son especies peculiares, como es el caso del mirlo acuático. Entonces, en el ujú. caso de esta especie, tienes que hacer pues, transectos lineales por cauces fluviales, y muchas veces también ocurrirá que tengas que hacer muestreos
diferentes, a veces relativamente bastante diferentes para cada cuestión, ¿no? En cuanto a acuáticas, no es lo mismo querer censar, por ejemplo, cormoranes Ujú. cormoranes invernando que cormoranes reproduciéndose. Los reproductores crían, generalmente los que crían en la península ibérica, crían en árboles, entonces tienes que ir a las colonias, te sitúas, observas el árbol o el arbolado donde están asentados los nidos. Es una especie relativamente sencilla de contabilizar, entonces pues cuentas individualmente los nidos ocupados o posibles o lo que consideres y ahí se acaba, ¿no? Puedes hacer varias visitas, pero hace así. En cambio, para contar los invernantes, lo que hacen es dormideros, pueden ser muchos más, también lo suelen hacer en árboles, puede ser en los mismos árboles u otros, o bien pueden ser estructuras. Por lo tanto, lo que tienes que hacer, dado que son dormideros, te vas a última hora, mejor última hora que primera, porque te da tiempo a localizarlo antes de que acudan todos y pues los cuentas si se ven en cualquier momento, si no antes de que comience a llegar los vas sumando. Es un ejemplo, ¿no? Pero Ujú. de que tienes muestreos para muchas veces para diferentes cuestiones para cada especie, con lo cual el número de posibles muestreos diferentes que se pueden realizar eh, es francamente muy diverso. Ujú. O sea, hay que conocer muy bien la biología, la etología de la especie, cómo se mueve, dónde está. Y entiendo también, claro, saber los objetivos de la investigación. Supongo que tú estás ya muy, como muy ligado a esos objetivos. Tomas datos para algo, ¿no? O, Mm. o tú vas tomando datos y luego ya alguien utilizará esos datos para lo que esa persona quiera. Sí, se pueden hacer ambas cosas sin ningún problema. Ujú. Desde el punto de vista de alguien que no es investigador como tal, aunque hago pequeños estudios, para estos estudios, incluso para estos estudios, muchas veces tomas datos eh, y luego haces cosas que no preveías, bien porque sean datos que, que te sorprendan en el transcurso y luego puedas hacer cosas novedosas que no tenías pensado, Ujú. o bien simplemente porque dejas disponibles o compartes los datos para que cualquier otra persona pueda trabajar con ellos y sacarles un mejor partido. Porque los datos se publican en abierto, son libres, de acceso libre, o porque creo que puede depender, ¿no? De dónde sea. No lo sé. Claro, sí, sí, puedes compartirlos, por ejemplo, yo cuando salgo a observar aves, pues los comparto a través de aplicaciones, aves o Ujú. cualquier especie animal, diferentes aplicaciones. Para aves utilizo, por ejemplo, eBird, para otra tipo de fauna, pues utilizo Observado. Son aplicaciones de ciencia ciudadana donde puedes ir subiendo tus datos, tus observaciones, sean actuales, sean pasadas, y digamos que funcionan como una libreta de campo para tus observaciones, pero a la vez para poder compartir con otras personas, para facilitar el que la gente pueda observar lo mismo que has visto tú o tú observar lo mismo que han visto otros, pero también para que posibles investigadores pues utilicen esos datos para hacer estudios más amplios que lo que tú puedas hacer con tus datos generalmente. Ujú. ¿Y para qué pueden servir estos datos? ¿Qué tipos de estudios o qué objetivos pueden tener estas investigaciones? ¿O en cuáles has participado tú? Porque Mm, entiendo que, claro, aquí ya estamos hablando de ciencia ciudadana, que también puede contribuir, pero estamos haciendo como la distinción de ciencia ciudadana, que es lo que cualquier ciudadano o ciudadana puede aportar,
y tú que a nivel técnico de campo profesional puedes también realizar, ¿no? Mm. Digamos que estoy más cerca de la ciencia ciudadana que de la profesional, digamos. Sí. He trabajado en centros de investigación, varios centros de investigación, pero y sí he formado parte de grupos de investigación, pero como técnico de campo, digamos. Eh, Al final he aportado algún conocimiento porque, bueno, pues me he interesado en estudiar, en formarme, en leer cosas y algo se me ha quedado, ¿no? Muy humilde eres, Em, Urso, muy humilde eres. pero, Va. pero vamos, mm, digamos que en la ciencia ciudadana la esencia es que todo el mundo aporta y comparte. No es algo exclusivo ni de la ciudadanía, entendiendo como los no profesionales, no Ujú. científicos, ni lo contrario. Por lo tanto, en ella participan también investigadores muchas veces. Pues, Muchas veces se vuelcan grandes bases de datos a estas grandes plataformas de, de datos que a su vez se vuelcan en una gran plataforma a escala europea, donde ya digo que los investigadores toman grandes cantidades de datos para trabajar con ellos y realizar cada vez un mayor número de estudios. ujú. Esa es más la cuestión, la posibilidad de compartir y la facilidad de trabajar con grandes cantidades de datos. De acuerdo, vale, 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 me gusta. Me gusta cómo has rejuntado otra vez todo para darle valor, porque es verdad que lo tiene y tal y como yo lo había expresado, se había quedado ahí un poquito a medias. Vale, vamos a pasar a las últimas preguntas ya, que no nos queremos tampoco alargar demasiado. ¿Cómo podemos ayudar a esta especie, al mirlo acuático, y a todas las que de alguna forma están debajo de este paraguas, ¿no? Que también están ahí, que también se ven muy afectadas por todas estas amenazas y sistemas que hemos estado comentando? Bueno, pues bajo mi punto de vista podemos hacer cosas a título individual, em, tanto acciones, pequeñas acciones, por ejemplo, tu proyecto para mí aporta con un trabajo importante personal, pero em, siendo autónoma, digamos, eh, un, un impacto bastante amplio, eh, un impacto social amplio. Y eso es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Concienciación ambiental a cualquier escala, ¿no? La personal puedes aportar bastante. Gracias. Y luego colectivo, siempre recomiendo el asociarse, el asociarse bien haciéndose socio o juntarse con gente, porque se pueden hacer más cosas, cosas que no realizas, te quemas menos también, eh, tienes muchos conocimientos, muchas experiencias que no obtendrías. Y en este sentido, un ejemplo, por ejemplo, de algo relativo al mirlo acuático, pues puede ser un proyecto que se ha realizado durante años en Galicia, que es el proyecto Ríos, que es un muestreo periódico del estado de los cauces fluviales de Galicia, eh, bien recogiendo muestras biológicas, documentando especies presentes, amenazas, eh, recogiendo basura, muchas cosas que permiten evaluar el estado, la evolución y mejorar, aunque sea puntualmente, estos ríos. Ujú.
De acuerdo. Rescato lo que has dicho del no quemarse. Creo que es como un proceso muy importante que puede pasar a nivel individual, pero que en grupo siempre Mm. mejora, ¿no? ¿Y algún otro proyecto o grupo de investigación? Porque como sé que has trabajado así como de manera transversal con un montón de gente que quieras recomendar, que la gente cotille, que podamos poner luego más información. También es tu momento de spam para para poder seguirte o para poder seguir todo lo que haces o lo que colaboras. Grupo de investigación, cosas que hago. mm, Bueno, pues para ver las cosas que hago, no para que vean las cosas que hago, sino un repositorio donde yo subo cosas que he hecho, pero sí que facilita mucho el que si alguien está interesado lo consulte ahí, lo pueda descargar, ¿no? Ujú, Ese cuelgo en un perfil de ResearchGate antes estaba más orientado a los investigadores profesionales, pero ahora se ha abierto aún más a cualquier aficionado que haga estudios y es una gran plataforma que permite la conexión con investigadores profesionales y esta formación que decía que pueda hacer uno de forma autónoma, donde antes era mucho más complicado o más complicado el poder documentarse, acceder a bibliografía técnica. Ahora con estos medios es más sencillo y tienes al alcance tanto la información como el contacto con diferentes investigadores de cualquier parte del mundo. Y bueno, y esto pues sería un ejemplo, ¿no? Creo, de lo que me comentas. sí, genial. Pues esto lo dejamos también en las notas y en la página web para que la gente pueda echar un vistazo a ese ResearchGate. Gate. También al proyecto RIS que comentas en Galicia. A ver qué tal va y para que la gente lo conozca, que también es importante que saber que se han hecho todas estas iniciativas o se están haciendo o incluso se están dejando de hacer y hay que darle un poco de caña. Y, y bueno, no sé si se te queda algo en el tintero, algo breve, porque ya se nos va el tiempo. Este es tu momento si quieres ampliar algo. Y sí, Pues yo simplemente te diría que agradecerte eh, estos proyectos que realizas. Yo te conocí por el de murales, que es una cosa que siempre me ha atraído por la inmersión en la sociedad que supone. Eh, Me parece una cosa espectacular. Y pues, también agradecerte este proyecto que inicias, que va eh, en la misma línea, ¿no? El llevar la naturaleza más aún a la sociedad en general. Entonces, agradecerte estas iniciativas. pues muchísimas gracias por valorar también este pequeño granito de arena que puedo poner yo, pero sobre todo gracias por querer participar y contarnos tantas cosas tan interesantes. Seguro que ya detrás de la cámara te sigo preguntando cosas porque bueno, ya me has levantado muchas curiosidades. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias también a la gente que nos ha visto. Cortamos aquí esta entrevista y nada, y compartís y comentad si os ha gustado, si tenéis alguna pregunta y se la hacemos también llegar a Surso a lo largo de estos días. Muchas gracias, Surso. Hasta luego Muchas gracias a ti. y Hasta adiós. luego.